a Efesios 4. Capacitación de líderes. Nos vamos a ir a Efesios 4, versos 12 al 14. ¿Lo tienen? Y no guarden la Biblia, que vamos a caminar un poquito por ella. Estamos en Efesios 4, versos 12 al 14. Y dice así la palabra de Dios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos toda la honra, Señor, por este tiempo, Padre Santo, y por siempre. Me presento delante de ti, Señor, y pido que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, tomando el control de mi pensamiento, de mis emociones, de mis sentimientos, y pongo en tus manos, Señor, todas mis limitaciones, que tú las conoces, lo que me hace depender totalmente de ti en esta noche. Toda la gloria es tuya, toda la honra, Señor. Te amamos y te anhelamos cada día más en nuestras vidas. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse. Vamos a estar hablando esta noche un poco sobre el tema formando líderes maduros. Formando líderes maduros. Dios desea que cada creyente o cada líder, sea líder o no sea líder, de la iglesia, desarrolle el carácter de Cristo. El deseo de Dios es que crezcamos, que maduremos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué? Porque a Dios le interesa tanto el que usted y yo crezcamos espiritualmente, maduremos espiritualmente. El verso 14 lo dice. Para que no nos comportemos, para que no seamos, para que no vivamos como niños fluctuantes. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero cuando mis hijos estaban pequeños, uno le decía, usted peina, usted hace rolo, porque ahora quería y después no quería, ahora quería y después no quería. Yo no sé si eran mis hijos nada más. Y el Señor no quiere que nosotros actuemos así. Por eso es que nos exige, y vamos a ver si estoy usando la palabra correcta, si nos exige a través de la palabra que crezcamos, que maduremos. La meta suprema de Dios para con usted y para conmigo es que maduremos y que cada día nos parezcamos más a Él. Romanos capítulo 8, verso 29, le dije que no guardara la Biblia. Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es el primogénito? Jesucristo. ¿Quiénes son esos hermanos que Dios habla en la palabra? Usted y yo. Y Él nos está diciendo que Él nos creó para que caminemos conforme a su imagen. Y cuando ahí habla de imagen, no se está refiriendo al físico.
Yo siempre he dicho que a lo mejor Jesús tenía un lunarcito de esos que tenía David por ahí, no sé, o algo, porque no olvidemos que había un DNA. No había dos, había uno. Y Dios siempre ha querido que sus hijos, al igual que Cristo, caminemos conforme a su imagen. Cuando usted se para frente a un espejo, unos lo hacen menos que otros, pero se detienen frente al espejo. Usted ve proyectado ¿qué? Su imagen. Y eso mismo quiere Dios que pase cuando usted se para delante de alguien. Ese alguien vea el reflejo de ¿quién? De Cristo en su vida. Usted aquí en la tierra es el espejo de Dios. Y todo el que se mire en usted tiene que ver a Cristo. Y yo quiero que usted entienda las palabras que yo estoy utilizando. En esta noche vamos a comenzar a hablar de 6 puntos que definen la madurez de un líder. Y como aquí hay y no hay, estamos todos juntos, pues también del creyente. El primer punto que define la madurez de un líder es que este líder tiene que saber y entender que el crecimiento espiritual no es automático. No es automático. No se produce porque usted reconoció a Jesús como su Salvador. Tampoco porque asistamos regularmente a la iglesia. Porque hay personas, hermanos, que vienen a la iglesia todos los días de servicio, pero no necesariamente se congregan. Están aquí. Y oiga lo que le voy a decir. El que usted venga todos los días de servicio no dice que usted todos los días se congrega. Usted puede venir a la iglesia y quedarse allá atrás. Usted puede venir a la iglesia y quedarse hablando por teléfono en el parque. Usted salió para la iglesia, pero no se congregó. Usted puede estar aquí dentro inclusive, pero estar mirando el teléfono. Facebook, TikTok. Hasta nos reímos solitos. Y esto no me lo reveló ni carne ni sangre. En otras palabras, hermano, estamos en el servicio, pero no me he congregado. Así que el hecho de que yo no falte a ningún servicio no deja dicho la madura que yo pueda hacer espiritualmente. Tampoco se produce automáticamente a través del tiempo. Hay personas que llevan 1 año en el Evangelio, Eddie, y en 3 meses tú lo ves un cambio increíble, pero hay otros que llevan 30 en el Evangelio y siguen igualitos. Porque el tiempo que yo lleve dentro del Evangelio no debe identificar en mi crecimiento espiritual. Así que el crecimiento, la madurez espiritual, no lo miden estas cosas, no es automático. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. O sea que él está diciendo que hay uno que llevan tanto tiempo dentro del Evangelio que ya tienen que estar enseñándolo, basado en sus decisiones, basado en lo que dicen, en cómo actúan, en cómo se proyectan. Pero dice más, sin embargo, teniendo tiempo para ser maestro, todavía hay que alimentarte con leche. Yo me reía el miércoles con el mensaje, y no podía reírme, pero el pastor me hizo reír con el mensaje. Me gocé de verdad.
porque el pastor sabe que ya yo ando preparada con tiempo, yo no dejo nada para lo último. Y yo me reía porque el Señor me seguía confirmando el mensaje de hoy. Ya es tiempo de que te llamemos maestro, dijo él. Pero todavía hay que darte leche, no estás ready para la vianda. Y hay personas así, hermano. Nacidos y criados en el Evangelio. Pero todavía hasta los gases hay que sacarle. Sí. Ahora bien, ¿qué otra cosa tiene que saber el líder? Que la verdad es, hermano, que la madurez no es algo automático. La madurez espiritual es algo intencional. Usted no se sienta en el banco a esperar a madurar. Esto lo hacen las frutas de los árboles. Usted tiene que procurar ese crecimiento. Usted tiene que buscar ese crecimiento. Usted tiene que hacer lo suyo para alcanzar la estatura que Cristo tuvo, porque eso es lo que Él pide. Depende de usted madurar en el Evangelio. Depende de usted crecer en el Evangelio. No depende ni del pastor Durán, ni de la hermana Domitila, ni de su líder, director de ministerio. No depende de nadie. Depende de usted. Y usted decide cuándo va a crecer, cuándo va a comenzar a crecer, o si sencillamente le gusta demasiado la leche como para quedarse ahí. Miren lo que es intencional. Intencional está relacionado con lo que una persona piensa o se propone hacer. Usted ve, usted se propone crecer. Usted es el único responsable de su crecimiento espiritual. Pero para lograrlo, usted necesita dos ingredientes: compromiso y esfuerzo para crecer. Una persona puede tener el deseo y haber tomado la decisión de crecer, pero si no se esfuerza y si no se compromete, no lo va a lograr. Con desear, hermano, no es suficiente. Con anhelar, no es suficiente. Con soñar hacer, no es suficiente. Los sueños son. Los sueños, hermano, se quedan ahí como sueños. Las metas son las que se cumplen. No soñamos crecer. Pongámonos como meta crecer. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y yo busqué la definición de ocupaos. Y ocupaos es tomar posesión, es apoderarse de algo, es cuidar de su formación en sanos principios morales, que los tiene, los usa para afrontar los desafíos. ¿Cuáles desafíos? Los que trae el mundo, amenazándonos por colonizar e idealizar la iglesia. Ocupaos, dice Filipenses, en su salvación. Fíjense que nos da a nosotros una gran responsabilidad.
Esto no es que usted aceptó a Jesucristo, Jesucristo entró a su corazón y ya. Ahora usted tiene una responsabilidad. La salvación es gratis. Mantenerla es lo que cuesta. ¿Está dispuesto usted a pagar el precio para mantenerla? De acuerdo a cómo usted valore la salvación, es el precio que usted va a querer pagar. Y a veces caminamos como si ella no costara nada. Buscando la madurez del líder. Definitivamente, Dios espera que usted y yo nos dediquemos a crecer en Él. Segundo punto sobre la madurez y el crecimiento espiritual de un líder. El crecimiento espiritual es para todos. Lamentablemente, ver y escuchar como algunos piensan que la madurez espiritual es solo para los pastores, para los evangelistas, para los maestros, para los profetas. Hermano, es triste el que pensemos que el madurar espiritualmente es simplemente para los que están llamados a este tipo de servicio. Solo porque creen que somos los únicos que tenemos la obligación de dar ejemplo. Y a veces pensamos, mira Marta, como si yo fuera la única con la obligación de dar un buen testimonio. Todos por igual, seamos pastores, seamos maestros o no tengamos ninguna posición dentro de la iglesia, todos vamos a pasar por el mismo lugar donde el Señor nos va a decir, ¿y tú qué? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Qué hiciste con lo que te di? Todos vamos a tener que darle cuentas a Dios. Ahí no van a existir los títulos, ni nada de eso. Todos vamos a pasar por ahí. El hecho de que tengamos un llamado no significa que vamos a entrar por otra puerta. Todos estamos llamados a crecer. Esto no es nada más que para el pastor, para la pastora, para el evangelista. No, aquí todo el mundo tiene que dar testimonio. Desde el más grande hasta el más pequeño. Y la verdad es que el crecimiento espiritual es responsabilidad de todos. El apóstol Pablo compara el crecimiento espiritual con la manera en que los atletas se mantienen en forma. Vaya primera de Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 8. Y dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo, el crecimiento espiritual lo comparaba con el ejercicio. Toda persona que quiere estar en forma físicamente tiene que cuidar sus hábitos alimenticios, tiene que hacer ejercicio para así llevar su condición física a una salud aceptable o buena. Asimismo, Pablo ve el crecimiento espiritual para que usted pueda tener una salud espiritual buena y eficaz. Usted tiene que cambiar lo que come espiritualmente. Tiene que alimentarse mejor. Tiene que comer más Biblia.
tiene que orar más, tiene que ayunar más. Pero así no se queda, Eddie. El ejercicio es quien va a formar esos músculos y es el que va a evitar que todo lo que es piel se caiga, ¿cierto o falso? Así mismo es el ejercicio espiritual. ¿Y usted sabe cuál es el ejercicio espiritual? Aplicar lo que leyó en la Biblia y confiar en lo que usted oró a Dios. Cuando hacemos el ejercicio espiritual, entonces este cuerpo se conecta a las demás coyunturas y hace un bien trabajo. A eso es lo que Pablo se estaba refiriendo. Todos de alguna manera u otra, espiritualmente, hermano, tenemos que velar nuestro ejercicio. Comer mucho hace daño, hasta en lo espiritual. Porque de qué vale que se alimente mucho de palabras si no la vive. Número 3, el tercer punto. La madurez espiritual no es instantánea. Muchos cristianos pasan toda su vida buscando una porción bíblica, buscando un profeta que le dé palabra, buscando alguna conferencia, buscando algún entrenamiento. Hay quien busca una alabanza que le ayude, que lo motive a establecer un conocimiento o un crecimiento o una relación con Dios. Yo quiero decirte que el crecimiento espiritual es más que una alabanza, es más que una lectura bíblica, es más que 5 minutos de oración. Tú le das a Dios de acuerdo a como tú quieres crecer en Él. Y a veces queremos crecer tanto, pero le damos tan poco. La madurez espiritual no es como cuando usted va al mercado y ve el café instantáneo. Espérate, para cuando me levanto tarde. Esto es agua caliente o leche caliente, le echamos ahí y seguimos por el camino. Hasta con la cuchara nos llevamos la taza para seguirlo moviendo. El crecimiento espiritual no es así, hermano. O ya las papas majadas vienen en vasito, un poquito de agua, un minuto y medio en microwave y comió. Así no es el crecimiento espiritual. El crecimiento o la madurez espiritual lleva tiempo. Es un proceso. Hoy me caí y mañana me levanté. Pero no estoy constantemente perturbándome porque me caí, hermano. Párese y siga. Ahora, si usted se vuelve a caer en el mismo hoyo hoy, se paró y mañana volvió a caer, hay que orar por usted. Porque quizás el hoyo Dios no lo quiere tapar. Para que un día usted entienda, el hoyo está ahí, síguelo por allá. Porque insistes en ir a visitar el hoyo. Su prueba, hermano, o su debilidad, Dios no la va a quitar. ¿Usted sabe por qué Dios no la va a quitar? Porque nosotros vamos a insistir buscándola. Y la realidad es, hermano, que a veces le damos más poder a la debilidad que a aquel que venció en la cruz. El crecimiento no es instantáneo. El crecimiento es algo, hermano, que va poco a poco en el creyente. Poco a poco, de acuerdo a sus experiencias con Dios. Es un proceso que lleva tiempo, esfuerzo y compromiso. Lleva disciplina
llega. Pablo dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos. Lo acabamos de leer. Hasta que todos lleguemos. ¿Usted sabe qué significa esto, hermano? Que a veces cometemos el error de decir que nunca vamos a llegar a ser como Cristo. Porque estamos todavía en esta carne, pastor. Porque estamos viviendo todavía en este mundo. Pero Pablo dice, hasta que todos lleguemos. Todos lleguemos. Así que Dios está esperando que todos los que aquí estamos esta noche lleguemos a esa estatura, lleguemos a esa medida, lleguemos a ser como imagen del Cristo a cual usted y yo representamos. Tenemos que quitarle poder a las debilidades, hermanos, porque le estamos dando tanto poder a las debilidades que le restamos la honra a Dios. Esta expresión confirma que el crecimiento de un creyente toma tiempo, es un proceso y todos tenemos que llegar. Cuarto punto sobre el crecimiento y la madurez de un líder. La madurez espiritual no se mide por el conocimiento bíblico que usted pueda tener. Tampoco se mide solo porque usted sepa identificar los personajes bíblicos. Yo cambio demasiado de nombre. A Pablo llamo Pedro y Pedro, si que cambio los nombres a mis hijos, imagínense ustedes. El crecimiento de un cristiano no se mide solo porque puede interpretar algunos pasajes bíblicos. Tampoco se puede medir porque sabe versículos, capítulos, salmos, proverbios de memoria. Satanás es Satanás y se la sabe. Y se la recita. Hasta le hace creer. Lo que lleva a un líder o a un creyente a la madurez espiritual es cómo tú aplicas en tu vida ese conocimiento en tu diario vivir, día tras día. Porque el crecimiento espiritual no se basa en conocimiento, sino en vivencias. Usted se puede saber de memoria los 66 libros, hermano. Pero si usted no sabe vivir ni tan siquiera los salmos, de nada le sirve tanto conocimiento. Usted sabía que lo que hace la Biblia poderosa es vivirla. Es vivirla. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, verso 18, y lo dice bien claro, hermano. Santiago capítulo 2, verso 18 dice, pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si tu conocimiento bíblico no ha podido cambiar tu estilo de vida, tu conocimiento bíblico carece de valor. Porque lo que le da el valor al conocimiento de la palabra que hay en ti es tu manera de vivirla y de aplicarla en tu vida, no en la vida de tu hermano. Y a veces somos muy buenos aplicándola a la vida del otro. Aunque en la de nosotros suelta como gavete, y yo siempre he dicho que usted sabe
Cuando los gavetes se sueltan, se vuelven locos y hasta nos hacen caer. Si tu conocimiento, hermano, no te ha llevado a un crecimiento espiritual, pídale a Dios revelación. Algo no está bien. Algo no está bien. En la palabra, no, ella es perfecta, viva y eficaz. En usted que es el portador. Mire lo que dice Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz. ¿Cuándo caminamos como hijos de luz? La única forma en que usted y yo caminamos en luz como hijos de Dios es cuando vivimos conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Mateo capítulo 7, verso 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Es tiempo de parir. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sabía usted que el tener conocimiento bíblico y no ponerlo en práctica en su vida es lo mismo que pecar? ¿Usted lo sabía? Que cuando usted estudia la palabra y no la vive, es igual que pecar. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 4, verso 17. Santiago capítulo 4, verso 17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo se le cuenta? Como pecado. ¿Y dónde usted aprende lo bueno? ¿No es la palabra de Dios? En la palabra de Dios. Es que usted aprende qué es lo bueno y también qué es lo malo. Y cuando no lo aplicamos, no lo digo yo, lo dijo Santiago. Cuando yo no aplico lo bueno que aprendí a través de la palabra de Dios, a mí se me va a contar como pecado. Aunque me digan religiosa, Eddie, no me importa. No me importa. Si el ser así religioso me va a llevar al cielo, olvídate. Y tenemos, hermanos, que entender, porque la palabra es clara. Saber hacer lo bueno, pero no hacerlo. Número 5, ya estamos terminando, me bajo ya mismo. El crecimiento espiritual no es un asunto privado y personal. La Biblia nos enseña que sus hijos, hablando de nosotros, los hijos de Dios, necesitamos relacionarnos para crecer. Óigame, y la Biblia da una enseñanza bien linda. La de la cizaña y la del trigo. Crecemos cuando nos comportamos y nos desarrollamos unos con otros. Pero, lamentablemente, cuando decidimos unirnos a compartir y a desarrollarnos como familia, pasar un tiempo en armonía como familia, nos rozamos unos a otros, causando y provocando fricción. Y esta fricción enciende una llamita de fuego por ahí.
que cuando dejamos que esa llamita de fuego crece, nos quema y nos duele. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 24. Y léalo conmigo porque yo voy a hacer algo que yo quiero que usted entienda, hermano. En este número 5, en que el crecimiento espiritual no es un asunto privado ni personal. Es público. Todo el mundo se está dando cuenta cómo usted camina. Todo el mundo se está dando cuenta cómo usted se dirige en este evangelio. Hermano, su vida en este evangelio no es privada. Piensa que no es privada. Que el que tiene don de discernimiento puede discernir lo que se mueve dentro de la iglesia. El que tiene don de ciencia puede tener conocimiento de lo que esté pasando. Mire lo que dice Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a qué más. Y a las buenas obras. Y yo le voy a explicar este verso si usted no lo entendió. Porque a mí se me hizo un poquito difícil entenderlo. 10:24. Yo traje mi cajita de fósforo. Para que este fósforo prenda, ¿qué yo tengo que hacer? Friccionar. Y esto es lo que pasa cuando estamos juntos en armonía compartiendo. El que es maduro, ¿usted sabe qué hace? No espera que se queme. Lo apaga. Ese es el maduro. El que no es maduro, deja que se queme todo el palito hasta que le duele el dedo. Y estamos acostumbrados, hermano, a dolernos. Y a veces, y perdónenme la expresión, por masoquismo, dejamos que se queme hasta que nos duela. Y es tiempo de crecer. Y es tiempo de madurar. La fricción lo prendió. Sople y apague. No espere que la fricción deje de surgir, porque la cajita siempre va a estar presta para entenderlo. Usted decide si lo quema o no lo quema. Usted decide realmente si usted para el fuego o deja que consuma todo. Pero para eso, hermano, hay que crecer y tomar la medida de Cristo. Y decimos que estamos maduros y decimos que hemos crecido. Gracias a mi Dios. Decimos que, como soy boricua, pensé que me oía. Decimos que hemos madurado, decimos que hemos crecido. ¡Oh! Y cualquier fricción suavecita te movió. Cualquier fricción te encendió el cerillo, muchacho. Te quemó el bosque entero. Eso no es madurez, hermano. Eso es changuería. Tenemos que madurar. ¿Cuándo vamos a aprender a comportarnos como Cristo se comportó? Ah, Él es Cristo y usted es el Hijo de Dios, no hermano de Cristo. Pensamos que no tenemos, que no podemos llegar a la estatura del Señor, pero la Biblia dice que sí, que todos tenemos que alcanzar la estatura que Cristo alcanzó aquí en la tierra. La del cielo, hermano, le da grande. Y tenemos, hermano, que poner de nuestra parte. Tenemos que dejar de enojarnos por todo. Tenemos que dejar de criticarlo todo. Tenemos que dejar, hermano, las cosas sin valor a un lado. Y comenzar a tomar las que verdaderamente nos van a hacer hijos de Dios.
¿Y sabe por qué digo las que verdaderamente nos van a hacer hijos de Dios? Porque vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿quién es ese Él? Cristo es ese Él. O sea, si yo ando en la luz de Cristo, tengo que tener comunión unos con otros. Tengo que tener comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Ahora yo me pregunto, ¿estaremos todos andando en luz? ¿Está mi relación con mi hermano reflejando la luz de Cristo? ¿Alguno ve usted se ha hecho esta pregunta? Porque este verso está hablando de la comunión de unos con otros. O sea, se está refiriendo a la iglesia. ¿Está tu comunión con tus hermanos en la congregación iluminando como la luz de Cristo? ¿O hay neblina? ¿O hay que prender una luz, una vela? Tenemos que analizarnos, hermanos. Y si esto usted lo encontró duro, vaya a Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14, no 4, 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en donde en muerte. A veces da un mal olor por ahí, a podrido. Lo dice Juan, no lo digo yo, ¿verdad? Yo solamente le estoy dando lo que yo leí. Si su relación con su hermano dentro de la iglesia, ¿a qué huele? ¿A qué huele? Si para usted no es importante su relación con amor y tolerancia, con respeto para con su hermano, usted tiene un serio problema con Dios. Así que verifique, no sea que usted piense que huele bien y a Dios le huele a muerto. ¿Sabe por qué? Vámonos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Y Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. En Puerto Rico decimos es embustero. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si usted no tiene fe en que su hermano pueda cambiar, tiene tremendo problema. Porque sería decir que usted tampoco puede cambiar. El amar a su hermano, tolerarlo y respetarlo es y será siempre un mandato bíblico. El verso 21, en donde acabamos de leer, dice, y nosotros tenemos este mandamiento. ¿De quién? De Él.
El que ama a Dios, ama también a su hermano. El crecimiento espiritual, hermano, no es simplemente leer la Biblia y ya. El crecimiento espiritual viene por aplicar estas verdades fundamentales que la Biblia nos trae. Lamentablemente vivimos con una forma distorsionada del amor. Creemos que amar al hermano es estar metido en su casa 24/7. Estar llamándolo 5, 3, 4 veces al día al teléfono. Es irme a tomar un café o no sé qué más por ahí y compartir. Es el que tú vengas a mi casa y yo venga a tu casa. No, hermano. Judas comió con Jesucristo. Se sentó todo el tiempo a la mesa con él. Y al final, ¿qué hizo? Por par de monedas lo vendió. Y no tan solo, lo peor no fue venderlo porque estaba conforme a la escritura, al propósito de Dios. Es que antes de reconocer que lo había hecho mal, se quitó la vida. Amar a su hermano, yo le voy a decir lo que es amar a su hermano. Amar a su hermano es perdonarlo. Amar a su hermano es respetarlo. Amar a su hermano es levantarlo cuando cae sin señalarlo ni juzgarlo. Amar a su hermano es orar por él con compasión y misericordia. Amar a su hermano es extenderle su mano en tiempo de necesidad. Amar a su hermano es escucharlo sin juzgarlo y no repetir a otro lo que usted escuchó de él. El amar a su hermano es ser persona pacificadora en medio de él. ¿De qué vale que yo te ame si le estoy echando leña al fuego cada vez que pasa algo a tu alrededor? Si en alguna de estas que hemos dicho que es amar a su hermano, en alguna usted no cumplió el requisito, pídale a Dios que comience a transformar su corazón. Porque la realidad es, hermano, que las prioridades las tenemos distorsionadas. Y no le estamos dando a Dios lo que Él nos esté pidiendo que demos. Y por último, el número 6. El leer la Biblia no es lo único que usted necesita para crecer espiritualmente. La verdad es que necesitamos tener experiencias con Dios. Experiencias espirituales para que se produzca nuestra madurez. Cualquier estrategia que usted como líder quiera preparar para hacer que su ministerio crezca y madure espiritualmente, debe llevar las 5 combinaciones del crecimiento que son adoración. Y cuando hablo de adoración no estoy hablando de alabanza, estoy hablando de obediencia. Número 2, compromiso. Número 3, estudio bíblico y practicar lo que aprendiste en tu vida. Número 4, el evangelismo. Y número 5, el ministerio. Estos 5 propósitos te llevarán a ser un participante activo en un proceso de crecimiento. Usted puede decir que ha madurado, que ha crecido espiritualmente, cuando su adoración a través de la obediencia suya es espontánea y nadie tiene que regañarlo para que usted obedezca y nadie tiene que llamarle la atención para que usted haga lo correcto que tiene que hacer. Cuando usted crece, eso es espontáneo, nadie lo obliga a hacerlo. Su comunión con Dios se volverá más firme y más sólida
Por tanto, nadie, hermano, lo tiene que presionar para que usted venga a orar. Nadie lo tiene que presionar. Nadie le tiene que arrancar un compromiso de su boca para venir a los retiros, al ayuno y a la oración de la iglesia. Una persona que ha crecido espiritualmente anhela ese tiempo con Dios. Y no tan solo lo anhela, lo busca, lo provoca espontáneamente. No hay que obligarlo a hacerlo. Un crecimiento espiritual es cuando usted vive la palabra de Dios. Porque cuando usted vive la palabra de Dios, hermano, hay otros que están mirando su caminar. Y solamente en su caminar va a captar la atención de ellos. Y ellos van a querer de lo que usted tiene. Ellos van a querer hacer como usted. Eso se llama evangelismo. Cuando con mi testimonio yo muestro quién es Dios en mi vida. Cuando con mi testimonio yo le digo al mundo que en lo que yo creo es el manual perfecto de vida que Dios me dejó a mí. Y ella no miente. Pero somos muy buenos repitiéndole la Biblia a otro, pero muy malos aplicándola. Y cuando yo logro estas 4 cosas en mi vida, en mi crecimiento, mi ministerio o el trabajo que el pastor me dio a hacer, automáticamente, hermano, crece, se fortalece y Dios me usa. Termino con Santiago capítulo 1, verso 22. Santiago 1:22 nos pide que seamos hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores, porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos. No estamos engañando a más nadie. Cierro diciéndote, líder, que por la palabra sí podemos llegar a la estatura de Cristo. Por la palabra sí podemos alcanzar la perfección que Él nos exige en ella. Y que por la palabra sí podemos reflejar la imagen de Cristo aquí en la tierra. Dios te bendiga.